la garantizamos a través de la oximetría de pulso, a través de la pulsiometría, ¿no? Entonces, y comúnmente pues ya todos en casa hemos tenido la experiencia de poder usar un saturómetro, ¿no? Y este saturómetro, pues, le hemos tenido de muchas, características, ¿no? Incluso ha venido el neonatal, el pediátrico, el adulto, y con varias, características, ¿no? Incluso hemos tenido, en algún momento, pues, que costaba algo de, yo recuerdo, hasta 400 soles llegó a costar un pulso oxímetro, pero hoy en día lo tenemos a 40 soles, ¿no? Entonces, más accesible. ¿Y qué es la saturación de oxígeno? ¿No? Es un método no invasivo que de manera indirecta mide el porcentaje de saturación de oxígeno, ¿no? Es decir, de manera indirecta. Nosotros colocamos, ¿no? A través de nuestros deditos, de uno de los deditos, y podemos medir la saturación de oxígeno, ¿no? ¿Y esto qué mide? Pues es la saturación de oxígeno transportado por la hemoglobina en la sangre de un paciente, ¿no? Y para ello, pues nosotros necesitamos el monitoreo, el seguimiento constante en ciertas enfermedades, ¿no? Sobre todo en ciertas enfermedades. Por ejemplo, la bronquiolitis, cuando hay un problema de asma, cuando hay un distrés respiratorio, también en algunas enfermedades sistémicas, como es el caso de una sepsis, un trauma, un paciente chocado, en el caso también de las neumonías y otras patologías que puede conllevarnos a que estemos constantemente monitoreando la saturación de oxígeno, ¿no? Y aquí ustedes pueden visualizar, este es un saturómetro que tiene ciertas características y sobre todo siempre ante el funcionamiento hay que tener en cuenta pues que esté con la pilita correcta, ¿no? Porque a veces hemos tenido que a veces hemos saturado al paciente y resulta que es nuevo o que es primera vez que lo vamos a usar y la pilita no está operativa, no está funcionando o ya como se quedó encendida, se ha desgastado, ¿no? Entonces siempre hay que tener el uso correcto, su batería y pues que esté operativa en todo el sentido, este saturómetro. Aquí tenemos las características, ¿no? Está el botón de operación, que podemos encenderlo o podemos apagarlo, ¿no? Algunos automáticamente se pueden apagar solos y otros que hay que apagar, encender, ¿no? Tenemos la frecuencia cardíaca promedio, la frecuencia cardíaca que en algunos pacientes vemos que se está desaturando, va en aumento, ¿no? O lo contrario, o también puede haber bradicardia, ¿no? Cuando es una situación muy delicada. Nivel de saturación de oxígeno en sangre. Vamos a tener, por ejemplo, la medida de 98, ¿no? Si está dentro del valor normal, o si es 97, 96, 95, que hay un tema de hipoxia, ¿no? Entonces, ahí sí hay que estar en alerta, qué está pasando con el paciente, porque está desaturando, situaciones que hay que analizar, ¿no? Y no dejar que progrese rápidamente. Tenemos acá una línea que es el indicador de batería, ¿no? Entonces, si la batería está completa, está llena, estará lleno, pero si la batería está una línea, dos líneas o la mitad, significa que ya la batería está, digamos, falta poco tiempo de vida, ¿no? Entonces, situaciones que hay que prever, ¿no? Y siempre andar con otro repuesto, otra pilita para que pueda monitorearse en forma adecuada. Nivel de saturación de oxígeno en sangre, ¿no? Y está la frecuencia cardíaca promedio y la curva, la gráfica de líneas de frecuencia cardíaca, ¿no? Que nosotros podemos visualizar en cada paciente, ¿no? Entonces, tenemos la tapa de la batería, el gráfico de líneas de frecuencia y la apertura para ingresar el dedo, ¿no? Entonces, nosotros exploramos este dispositivo y podemos tener también el agujero para el push, es decir, nosotros hacerle en pinza y poder ingresar en nuestro dedito.
Pero fíjese que aquí hay algo importantísimo que hay que conocer, que hay que tener en cuenta, ¿no? La saturación arterial de oxígeno en diferentes alturas en población sana. Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en Colombia y esta es una revista que está publicado actualmente. Y miren, ¿no? Cómo varía su saturación de oxígeno teniendo en cuenta los hombres de las mujeres. Y ojo, y de acuerdo a la altura que ellos vivían. Por ejemplo, hubo gente que vivía a 970 metros sobre el nivel del mar. La saturación en los varones era de 94 y en las damas 96. Y para ellos, en condiciones sanos, normales, sin patologías, sin necesidad de oxígeno. Pero ojo, también nos llama la atención estos datos de aquellos pacientes que vivieron a una altura, a una altitud de 1520, de 1720, donde miren casi similar a 95%, ¿no? Entonces, más altura, mayor saturación, ¿no? Entonces, igual tanto con las damas. 1923 está en 95, mayor altura, miren, 2180, 95,2. Entonces no era que las pacientes estaban en hipoxia porque eran población relativamente sana. Entonces, significa que nosotros también al medir la saturación hay que tener a cuánto de altitud estamos sobre el nivel del mar, ¿no? Porque a veces ha habido, pues con el tema no, estás desaturado, pero ¿cómo? Si es, no me siento mal, no estoy morada, no estoy teniendo aleteo nasal, no estoy en otro síntoma. Entonces, importante que nosotros como profesionales de la salud valoremos la altitud, ¿no? ¿A cuánto de altitud está mi lugar donde yo trabajo? ¿A cuánto de altitud de nivel, sobre nivel del mar está la Chiclayo, Pimentel, Reque, Eten, Incahuasi, ¿no? Entonces, importante que nosotros miremos también este dato. Y sobre todo, miren que las personas en condición sana, puede, hasta presentar en un 93,6% y que en condiciones nosotros podemos interpretar como una hipoxia. Entonces, en primer lugar, hay que conocer el dato de la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Y eso, a nivel de geofísica, lo podemos nosotros sacar ese dato, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí la saturación arterial de oxígeno en diferentes alturas en población sana. Y aquí llama mucho la atención a mayor altura. El paciente sugestivamente está en hipoxia, ¿no? En hipoxemia. Por ejemplo, aquí tenemos en una altitud de 2.200 metros y esta población sana presentó en 92%. Entonces, ¿qué podemos interpretar? Automáticamente este paciente está en hipoxemia, necesita oxígeno, de hecho que es población sana, ¿no? Entonces, miren, importantísimo, importantísimo que nosotros conozcamos estos datos y cuando vayamos a saturar, a medir la saturación de un paciente, lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿En qué lugar estamos? Estamos en Huancayo. En Huancayo, ¿en cuánto de altitud se encuentra sobre el nivel del mar? ¿No? ¿Cómo es las características de esta población? De repente yo llego a trabajar y me doy con la sorpresa que todos están en 88, es decir, oxígeno para todos, ¿no? Entonces, son evidencias científicas que hay que conocer, ¿no? Que hay que conocer y que nos va a pasar en la práctica diaria, ¿no? Si nosotros en Chiclayo estamos en una altitud, pero si vamos de repente en Cahuasi, a Ferreñafe, a Mayascón, no sé, se me ocurre varios lugares, aquí estando en Cajamarca, estando en Chota o en Huaraz, en Lima, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos pequeños datos. Ahora, en cuanto a la saturación de oxígeno, ¿qué factores afectan la medición? Y aquí va algo clave, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la perfusión. Paciente que está chocado, que está con hipotensión, que tiene una obstrucción arterial, vamos a tener en cuenta que va a estar alterado, ¿no? De hecho, imagínense, si hay una obstrucción arterial, de hecho que vamos a tener alterado ese flujo del paciente. Entonces,
Otro dato importante es la presión de oxígeno, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta que el cálculo de esta presión no es el adecuado para saturaciones menores de 80%. Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar un AGA. Aquí bueno, hoy en los hospitales el examen a todo paciente que ingresa con alguna alteración del patrón respiratorio o una insuficiencia respiratoria o cardíaca, de hecho que el primer análisis de elección es el AGA, ¿no? Y es tan común que cualquier laboratorio lo hace. Antes solo el hospital lo hacía, pero ahora ya con la tendencia, la necesidad, ya muchos hospitales particulares lo hacen. Si acaba en el hospital, a veces tenemos que pedir fuera, ¿no? Entonces, son características que nos va permitiendo mayor acceso también a la población, ¿no? Porque es importante tener un AGA para poder interpretar las presiones y de acuerdo a eso la necesidad de oxígeno. Perdón. Alteraciones también de la hemoglobina, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta en algunos pacientes que vamos a poder encontrar alguna falsa presión del oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente con anemia es muy peculiar que se ve. El color de la piel también, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que estén con ictericia o aquel paciente que tenga una enfermedad renal crónica, también debemos de observar este tipo de pacientes, porque fíjense que ellos, por ejemplo, presentan una palidez, ¿no? Una palidez marcada, acentuada, y que nos va a permitir calcular un dato falso. Los esmaltes también de uñas, pero ojo, tener en cuenta que cuando hay las uñitas están pintadas, no calcula la saturación de oxígeno. Entonces, lo más recomendable es que se recomienda remover el esmalte o quitarlo el esmalte con acetona para que haya una buena lectura, porque si no vamos a tener las ondas que sube o se aleja o baja mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Que los esmaltes oscuros, ¿no? Como el negro, el marrón, disminuyen la saturación de oxígeno, disminuyen la presión del oxígeno. Entonces, es un dato falso. ¿Por qué? Porque si están las uñas pintadas, ¿cuál es lo primero que hay que hacer en la emergencia, por ejemplo, o tanto en casa también, ¿no? El paciente no puede estar las uñas pintadas, tanto en los pies de las uñas, de las manos. ¿Por qué? Porque hay que estarlo monitoreando, hay que estar evaluando, hay que ir conociendo las características del paciente, ¿no? Y entonces ahí la recomendación, incluso fíjense que yo encontré un estudio donde me decía que no todos los dedos saturan iguales, ¿no? Y entonces uno puede hacer este ejercicio. Decía que, por ejemplo, en el dedo medio salía 2 a 3 puntos mayor que el dedo índice, ¿no? Entonces, y que la derecha tampoco era igual que la izquierda a pesar que podías colocarte en un Igual que el pulsímetro tensiómetro. derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, miren, como todas estas características también son importantes que nosotros Igual que el conozcamos, ¿no? Y tensiómetro, luego se igualito. sale, incluso en tiempo de COVID, yo recuerdo que salía los TikToks, salían webinar de médicos, ¿no? Que decían, no, que se debe medir en el dedo índice, no, otros, que en el dedo medio, ¿no? Otros decían que la mano izquierda, otros en la mano derecha, porque era la mano que estaba más próxima al corazón. Entonces, salió mucha información, ¿no? Pero hay que Oh, leer, yo creo que hay que clasificar si esta información es válida y qué evidencia tiene, pero sí he encontrado yo diferencia, ¿no? Entonces, hay que tener también en cuenta el tiempo que podemos colocar en el saturómetro. No es que ya de repente a la primera satura y ya sale la onda, ¿no? En algunos casos, pues, mientras se estabiliza, puede demorar ¿no? O pues puede demorarse un minuto, ¿no? Vemos que la onda sube y baja, y de acuerdo a eso, vemos una lectura
errónea o una lectura que no corresponde, que es falsa, ¿no? Entonces, estas cositas, estas características que nos pueden un poquito dar mayor precisión para poder usar el saturómetro. ¿Qué más tenemos? Tenemos también en el caso de hipocratismo digital también, ¿no? Causa una disminución de la presión de oxígeno, ¿no? Hasta 8%, miren, pero esos 8 puntos pueden ser valiosos, ¿no? Y pueden uno hacer un diagnóstico erróneo. Entonces, no medir en los dedos, usar sensores de oreja. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tuvieran una dificultad o que transpiran o que sudan mucho las manos, la indicación la tenemos que pasar a saturación de oxígeno a nivel del lóbulo de la oreja, ¿no? Tanto derecho, izquierdo, un día el derecho, otro día izquierdo, para que también, porque fíjense que hasta los saturómetros nos hacen lesiones por presión, ¿no? Hemos tenido varios pacientes que han estado días con el saturómetro. Encontré un paciente que había estado 8 días con el saturómetro sin sacarlo. Entonces encontré una úlcera de primer grado y advertimos, ¿no?, a la familia que no hay que dejarlo constante, hay que dejarlo periodos que descanse, de repente le mido ahorita y de repente de aquí a las 2 horas, 3 horas, 4 horas, o veo, también valoro si es que mi paciente ha hecho un cambio, pues no, pero si yo lo veo que sigue igual, que sigue, digamos, estable, una evolución normal, puedo medir, ¿no? Cada cierto 3 horas, cada 4 horas, para que el paciente también no esté estresándose. En el caso de anemia, no interfiere con la hemoglobina más de 5 gramos por decilitro. Miren. Entonces, también tener ese dato. Y la luz ambiental. La luz usada en inferiores tiene poco efecto sobre la medida. Así que evitar la luz intensa sobre el sensor, ¿no? En caso, por ejemplo, una luz muy fuerte, muy intensa que puede interferir, pero de lo contrario, no suele ser tan importante. ¿Ya? Y otro dato que nosotros podemos tener es que hay que manejarle los valores, ¿no? Y no es que a la primera yo coloco el saturómetro y ¡boom! Me salió 93. Uy, estás desaturando. Ojo, hay que dejar, ¿no? Por lo menos 1 minuto, 2 minutos que se estabilice la onda y veamos pues una onda, acorde de saturación, ¿no? Porque a veces hemos visto, uy, lo colocas y sale 92, ¿no? Una vez yo coloqué a un paciente y me dijo, uy, estoy desaturando, pero me siento bien. Y le digo, tranquilo, no estoy, todavía dejemos un ratito que se estabilice, que caliente, yo todavía explicándole, ¿no? Que caliente motores el saturómetro y vamos a tener en cuenta 1 minuto para poder dar la lectura real, ¿sí? Y él mismo, ¿no? Como vio, de 93, subía a 97, subió de golpe, y la frecuencia, su corazón, ¿no? También como empezó a bajar. Entonces, qué importante es que nosotros le demos la tranquilidad, ¿no? Al paciente. Y ahí está el valor normal, es de 95 a 99, aunque hay personas que 100 no saturan. Y que saturan siendo un valor normal, se dice que es a partir del 95%, pero hay que tener ojo la altitud del lugar, ¿no? Por ejemplo, si estoy en Cahuasi, en Huaraz o en otro lugar, no sé, en Chota, se me ocurre cuánta de altitud tiene, ¿no? Ese dato yo creo que es importantísimo. Y probablemente en algunos casos vamos a encontrar que el saturómetro nos llama la atención. Hipoxia leve. Se considera, miren, algunos autores de 91 a 94, ya es una hipoxia, no es que estás desaturando, ¿no? Entonces, hay que ya llamar la atención. Ah, ya, 91. Recuerden que estas situaciones son irreversibles y que nos permite actuar rápidamente.
Se considera hipoxia moderada cuando hay de 86 a 90%, ¿no? Y esta saturación va a permitir tener en cuenta tomar decisiones. Ah, ya está en 86, no, ni vuelta a quedarle. Pero si encontramos, fíjese, un paciente de hipoxia severa, ya, por ejemplo, 84, 82, ¿m? 82 No. ya significa que hay que conectarlo a oxígeno, ¿no? Como aquí el baloncito ya me está indicando, algo está pasando. Entonces, es preferible ya iniciar la oxigenoterapia de una forma segura, que no se complique el paciente, que no vaya a ser muy tarde porque no tiene acceso a a lo que es la administración de oxígeno, ¿no? Entonces, es clave actuar, por eso es importante que nosotros contemos con un saturómetro. Y miren, pues en la práctica, fíjense que nosotros tenemos saturómetros de diferentes modelos, ¿no? Tenemos el tamaño, de diferentes hospitales y casi todos ahora están con un monitor cardíaco, ¿no? Son de lectura precisa y ya casi a todo paciente se le coloca, ¿no? Miren, había un estudio que decía que todos los monitores deben estar sobre el paciente, que él no tenga acceso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque decía que es más estresante mirar esos números a que alguien te diga, no, vas bien, mira, estás saturando 97 con tu oxígeno y eso es bueno, ¿no? Entonces alivia más la parte psicológica, emocional de la persona que puede Claro. tener mayor, digamos, posibilidad de evolucionar bien, ¿no? Y aquí vemos, mire, que el saturómetro hoy en día es el quinto signo vital y casi todos están conectados, ¿no? Todo paciente que no tiene saturómetro ya es más, hasta se le pide como el termómetro, ¿no? Señor, traiga su saturómetro y usted no lo pierda, usted trate de cuidarlo y para poderlo monitorear, ¿no? Entonces, y lo bueno es que nos permite dar también la frecuencia cardíaca, ¿no? Si el paciente está alterado, me da un signo de alerta, de alarma. Y aquí miren este monitor, este saturómetro también, que podemos nosotros acceder al paciente. Y como yo digo, la tecnología nos permite hoy en día tener varios modelos, ¿no? Tamaños y modelos, porque hay pequeños, hay grandes y hay de diferentes necesidades, ¿no? Por ejemplo, si necesito colocarlo sobre la cama, miren cómo puedo colocarlo. Si necesito estar no frente al paciente, se dan cuenta, sino está para el personal de salud, para que él valore, visualice los resultados de su saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, importante que nosotros, pues, podamos conocer estos equipos, monitorearlo y sobre todo, pues, que ahora, mediante esta facilidad, pues podemos tener en casa, ¿no? Y eso es bueno. Aquí les quiero mostrar un videito. Aquí, ya. Aquí miren este saturómetro, cada día vienen más pequeñitos, no más accesible, pero ya hoy en día en la vanguardia nosotros estamos usando los monitores cardíacos, ¿no? Como es las que nos va a dar los signos vitales y además que tiene una memoria estos monitores. Entonces, suponiendo que yo vengo hoy día de guardia y quiero saber cómo estuvo ayer el paciente, entonces yo puedo revisar la memoria de esos monitores y me va a dar una lectura, ¿no? Y me va a decir, el día de ayer el paciente hizo hipoten 90 de saturación. Interesante, y habría que ver qué pasó, ¿no? De repente fue la hora del almuerzo, se desconectó, se le salió la cánula u otro inconveniente, ¿no? Entonces, me permite revisar datos, ¿no? Mientras está conectado, manejan su propia,
memorias y su propia tecnología, y eso nos permite guardar, incluso comparar, ¿no? Hoy en día los monitores tienen una inteligencia artificial que nos están dando muchas luces de poder mejorar nuestro cuidado, ¿no? Porque imagínense, me compara mi línea base de hoy día con antes de ayer y con ayer. Ah, excelente. Hoy día está mejor. El paciente hizo este pico. Bueno, habría que ver su frecuencia cardíaca, qué pasó. Puedo corroborar con el paciente. De repente, fue la hora del almuerzo. De repente, estaba ansioso, presentó fiebre. Lo puedo relacionar automáticamente con algún otro cambio que pudo suscitarse en ese momento, ¿no? Entonces, miren la tecnología. Y esto es inteligencia artificial, pues, ¿no? Que nos permite guardar datos, leer datos, comparar datos y ya sin necesidad de estar preguntando, oh, enfermera, ¿y qué pasó ayer, no? A la una, ¿por qué el paciente sale con esta presión? No, simplemente a través de mi lectura de mis monitores me permite mirar todos estos antecedentes, ¿no? Y es clave que todo paciente con oxigenoterapia cuente con monitores, ¿no? Es un pecado, digo yo, que no tenga el paciente. Si no hay, pues al paciente se le pide, ¿no? Pero ya la SUS y la emergencia, casi la gran mayoría estamos ya equipados, estamos abastecidos para que el paciente se monitoree, siga la secuencia de su cuidado y no esté, digamos, presentando alteraciones o no se le puede dar lectura de la saturación de oxígeno, ¿no? Es clave porque el médico viene y va mirando, ¿no? Ay, el paciente, mira, 95 se ha mantenido toda la noche. Ah, qué bueno. Su oxígeno no se ha movido. Está en 95, a ver cómo va ahora, le disminuimos 1 litro y puede el paciente ir progresando y vemos que es una evolución favorable, adecuada, ¿no? Entonces, miren, qué interesante, ¿no? Es que contemos con todos estos equipos, que con toda esta lectura ya de la oxigenoterapia nos permita dar la administración adecuada de oxígeno al cuerpo y de acuerdo a las necesidades que lo tiene, ¿no? Entonces, importantísimo que conozcamos. Aquí vamos a ver entonces un videíto. A ver, ¿dónde estoy? Acá. A ver, un ratito para configurarlo. ¿Dónde estoy? Ya, a ver, a ver. Ahí está. A ver, vamos a ver para que se escuche. A ver, un ratito lo estoy configurando para que ustedes lo puedan visualizar bien. Y ustedes puedan tener en cuenta la presentación de oxigenoterapia, ¿no? Y sobre todo, pues los distintos tipos de oxígeno que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Aquí está. Ahí sé que primero sale la propaganda y luego. A ver, ahorita entonces vamos a ir conectando. Ahí está. Ya, entonces, este es un video muy importante. Un video es este. Listo. Entonces, por favor, observamos este video. ¿Ya? La oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales es una terapia que nos va a permitir la administración de flujos de oxígeno eficaces y elevados entre 15 y 60 litros por minuto para poder satisfacer la demanda de flujo inspiratorio que tienen los pacientes en situaciones de insuficiencia respiratoria. Además, nos va a permitir asegurar una FiO2 continua entre el 21 y el 100% de un gas optimizado desde el punto de vista de humedad y acondicionado a temperatura corporal, al que se añade un efecto beneficioso de presión positiva al final de la expiración. Todo esto va a favorecer que sea una terapia muy bien tolerada.
Existen varios dispositivos para poder llevar a cabo estas terapias y en el vídeo de hoy vamos a repasar el montaje de uno de los sistemas de alto flujo con cánulas nasales, en este caso un sistema Airvo, y los materiales que vamos a necesitar para su correcto montaje. Vamos a repasar el montaje de los sistemas de alto flujo con cánulas nasales, en este caso un sistema Airvo, y los materiales que vamos a necesitar para su correcto montaje. Por una parte vamos a tener las cánulas nasales propiamente dichas, que las colocaremos a nuestro paciente teniendo en cuenta que hay distintas tallas en función de su anatomía. S, M, L. Tendremos también una alargadera simple para conectar con la toma de oxígeno. Y luego tenemos los sistemas de humidificación junto con sus propias tubuladuras, que va todo en un mismo paquete. Y también vamos a necesitar una botella de agua estéril. Para conectarlo, primero vamos a tener que enchufarlo a la luz y después conectaremos la toma de oxígeno, que vamos a poder enchufarla tanto a la toma de la pared como a una bombona de oxígeno portátil. Posteriormente pasamos a realizar el montaje de las piezas. La primera que debemos montar es el sistema de humidificación, en el que debemos retirar esta anilla y también este plástico. Y lo vamos a colocar en la máquina a través de esta pieza. Tenemos que tener en cuenta que solo va a encajar de una forma. Así pues, presionamos la palanca hacia abajo y haciendo coincidir los dos orificios vamos encajando poquito a poquito hasta que el sistema esté dentro completamente. Oímos este clic. A continuación vamos a conectar el agua a través del pincho, para que así comience a caer dentro del sistema de humidificación. Las tubuladuras que antes veíamos tienen dos tomas. Una toma que va al sistema con dos clavijas y entra a presión. Y el otro extremo es el que va a conectar con las cánulas nasales. Por último, nos faltaría colocar la alargadera de oxígeno. Dentro de la propia columna de alto flujo, el sistema Airvo tiene un caudalímetro que es el que nos va a permitir controlar la FiO2 que le va a entrar a nuestro paciente. Conectaremos en este extremo del caudalímetro la toma alargadera simple y la otra parte la conectamos a esta toma de aquí. Una vez montado todo el sistema, encendemos con el botón On-Off teniendo en cuenta que le cuesta cargarse un poquito. Como ya hemos visto, este sistema Airvo nos va a dejar modificar tres parámetros: el flujo de oxígeno o litros por minuto, la temperatura y la FiO2 que le vamos a administrar al paciente. Como podéis ver, tenemos una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo y un triángulo lateral. Para poder entrar en cada uno de los cambios vamos a ir dándole al triángulo. Entramos, por ejemplo, en temperatura y vemos que nos aparece un candado, por lo que primero vamos a tener que desbloquearlo. Y la forma de hacerlo es apretar al mismo tiempo las dos flechas y mantenerlo. Y así ya podemos realizar las modificaciones que necesitemos, adecuándonos a las necesidades que tenga nuestro paciente. Una vez que tengamos la temperatura deseada, confirmamos el valor con la tecla del triángulo. Y del mismo modo haríamos las modificaciones con el flujo administrado. Por último, para modificar la FiO2 tendremos que ir al caudalímetro de oxígeno y ahí iremos regulando los litros por minutos para ir consiguiendo la modificación deseada de la FiO2 en la máquina. Y así, con todo el sistema montado, ya podemos comenzar a funcionar con la terapia de alto flujo. Miren, entonces, qué importante es perdón, roditos, ahí está. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos estas herramientas y poder acceder a estos dispositivos. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir y aquí está.
Y entonces acá nos quedamos en esta diapositiva. Entonces, acá está. Y aquí entonces podemos observar este equipo que es el monitoreo. Y aquí tenemos en cuenta un saturómetro portátil que podemos nosotros usar, ¿no? Lo otro que hay que tener en cuenta también es que estos equipos hoy en día son digitales, de tecnología avanzada, son más pequeños, ¿no? Y hemos visto que fácilmente podemos instalarlo y sobre todo comprobar el funcionamiento, ¿no? Entonces, imagínense, estos equipos nos han permitido salvar muchas vidas y tenemos en cuenta también la fácil, digamos, lo fácil que puedes operar dentro del campo clínico, ¿no? Entonces, importante que nosotros podamos acceder y sobre todo, como yo siempre recomiendo, es si es que yo desconozco sobre el funcionamiento de un equipo, hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisarlo en YouTube, de lo contrario, preguntar o en todo caso, pues, leer el funcionamiento de estos equipos, ¿no? Ahora, es importante en la administración de oxígeno las recomendaciones, ¿no? Y para ello, pues dentro de las recomendaciones tenemos tener en cuenta es las guías clínicas, sobre todo actualizadas, ¿no? Antes de pandemia nuestra bibliografía era diferente, pero hoy en día tenemos guías que han salido post-COVID y que son actualizadas con evidencia científica a nivel del 2022, 23, ¿no? Entonces hay que pegarnos a los artículos científicos y sobre todo los resultados que ya contamos con muchas investigaciones, ¿no? Y en diferentes idiomas. Tanto en nuestro país también tenemos las guías clínicas de práctica avanzada que cuentan los institutos de salud, los hospitales, algunos establecimientos de salud, porque imagínense, hasta en un centro de salud no estamos libres de tener un paciente que nos llegue con una insuficiencia respiratoria o una gestante que nos llegue convulsionando. ¿Y qué hacemos? ¿No? Inmediatamente es oxigenoterapia. Un niño convulsionando, por ejemplo, de 3 añitos, ya convulsionando, hay que primero el fenobarbital. No, lo primero es la oxigenoterapia, asegurar la vía ventilatoria, ¿no? Y aseguramos eso, sigue el resto de tratamiento, ¿no? Entonces la vía endovenosa, acuérdense del ABC, que es importantísimo, ¿no? Entonces la ventilación es clave, que el paciente respire. Entonces podemos revisar guías clínicas, compararlas o tener en cuenta de otros hospitales. ¿Por qué? Porque es un hospital, puede tener equipos de tecnología avanzada, o yo puedo revisar también las guías de Europa, ¿no? Por ejemplo, en España, en los hospitales, existe mucho avance, ¿no? Entonces, en tecnología. Y miren lo que nosotros recién, por ejemplo, estamos usando las cánulas de alto flujo, ya ellos lo usaban en años atrás, ¿no? Entonces, miren ese desfase de tecnología que contamos. Entonces, hay que leer guías clínicas tanto a nivel nacional y guías clínicas también de otros países, los protocolos de atención de los servicios, ¿no? Tanto de un hospital, si mi hospital tiene un mismo nivel a otro hospital de Trujillo, de Lambayeque, de Cajamarca, hay que comparar nuestra información y de algo me puede servir, me puede alimentar para mi servicio, ¿no? Las evidencias científicas, hay resultados, ¿no? De oxigenoterapia que cada día se vienen investigando y sobre todo por los resultados que han sido post-COVID, que tienen una evidencia científica diferente a lo que antes era, antes del 2020, ¿no? Entonces, ha revolucionado el conocimiento, ha revolucionado los equipos también tecnológicos, porque cada día, pues, podemos ver que los equipos vienen más pequeños, más accesibles, ¿no? Y yo diría más amigables, ¿no? Lo enciendes, lo pagas, lo monitoreas. Imagínense, hoy el saturómetro cualquier persona se puede medir, ¿no? No hay necesidad que solo el personal de salud lo interprete.
Ahora cualquier persona accede, se toma la saturación y dice, ah, está bien o estoy mal, ¿no? Entonces, incluso podemos usar aplicativos, ¿no? Aplicaciones con la de inteligencia artificial que nos va a permitir, incluso vernos, de repente yo le coloco, tengo saturación 90, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo estoy? Entonces me va a ir respondiendo con un lenguaje que va a ir acercándose a un diagnóstico, ¿no? Entonces, miren a dónde hemos llegado, ¿no? Hay que leer los artículos de investigación, hay que capacitarnos también, ¿no? Probablemente hay otros espacios académicos que nos va a permitir complementar, ¿no? Lo que hace mi hospital, lo que hace mi centro de salud o lo que hace de repente la unidad de cuidados intensivos, lo que hace sala de operaciones, lo que hace la maternidad en Lima. Entonces, tenemos diferentes contextos, pero a veces en nuestros pacientes podemos tener algunas diferencias o algunas similitudes y esto nos permite crecer como servicio. Las supervisiones también es importante, ¿no? Cómo están las curvas de saturación de nuestros pacientes. Hay que auditar también cómo está ese cuidado, ¿no? ¿Qué pasó con este paciente, por ejemplo, que hizo una hipoxia toda una mañana? ¿Qué pasó con este paciente que probablemente no mejoró con este dispositivo, ¿no? Se tiene que escribir, se tiene que detallar y auditar estos cuidados para ver qué pasó. De repente no se conoce el manejo de este dispositivo o el dispositivo está malogrado, está alterado, no está calibrado, le está faltando la pila o de repente algún desfaz que puede estar pasando, ¿no? Y es clave también el entrenamiento, ¿no? Las capacitaciones en otros espacios, en otros contextos, para poder tener el entrenamiento adecuado, ¿no? Cómo se manejó estos pacientes. Imagínense que en pandemia muchos de los entrenamientos han sido virtual, ¿no? Por Facebook, ha sido por Zoom, por Meet. Uno miraba los videos, ¿no? Cómo hacía Italia con la bioseguridad, cómo hacía Trujillo, por ejemplo, con la bioseguridad, qué implemento era primero, qué implemento era segundo, cómo sacarse, ¿no? Entonces, todas esas cositas, miren, la hacemos, fue un reto para todo el personal porque la hemos ido implementando, pero no crean que ha sido por arte de magia se nos vino, sino porque ha sido un entrenamiento, ¿no? El personal nos sentábamos a mirar en YouTube, mirábamos en Facebook y mirábamos cómo hacía Trujillo, ¿no? Trujillo sacó su protocolo de implementación de PPs, entonces, ya se ponía, primero era el lavado de manos, luego se ponían el gorro, luego era las botas, primero era, perdón, las botas, luego el gorro, luego la mascarilla, ¿no? Luego era la bata, los manoplas, los guantes. Entonces, todos esos protocolos que han sido construidos en la práctica ha sido porque nosotros entrábamos a YouTube, entrábamos a Facebook, buscábamos, ¿no? Italia lanzó este protocolo. Entonces, nosotros nos sentábamos y miren, analizábamos y escribíamos. Allá primero las botas, segundo esto. Y en la práctica lo hacíamos y supervisábamos y dotábamos de material, ¿no? Al equipo. Entonces, este entrenamiento nos hace construir nuevo conocimiento y ese conocimiento que ha sido tomado, ¿no? De otros países, que nos hizo arrancar así en semanas, ¿no? Teníamos que implementar la implementación del EPP, ¿no? Y que era la antifaz, que era la careta, que era el gorro, sacar pieza por pieza y la desinfección y que pasabas incluso se implementó las duchas, ¿no? Con lejía, todas estas cositas que ha sido copiándonos, mirando otros modelos. Por eso es importante el entrenamiento, ¿no? Y qué más que como servicio nos podamos reunir y digamos, ¿no? ¿Cómo estamos manejando la oxigenoterapia? ¿Estamos adecuadamente? ¿Qué nos falta? De repente hay colegas que tienen debilidades con algunos accesorios o no se usa por esto. Entonces, todo esta posibilidad que nos puede beneficiar en beneficio a nuestros pacientes, ¿no? Y sobre todo por la salud. Imagínense, es así como crecen estos espacios académicos
en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Y aquí está, fíjense también lo que hay que describir, lo que hay que leer, lo que hay que nosotros conocer sobre los artículos científicos. Por ejemplo, aquí hay ustedes saben que Cochrane es una base de datos muy evidente. En salud es una de las número uno, ¿no? Entonces, hay que leer estas bases de datos y encontrar artículos importantes porque, por ejemplo, yo revisaba en una de esas revisiones y encuentro, miren lo que dice, oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo para la asistencia respiratoria en recién nacidos a término, ¿no? Y cómo ellos cuentan la comparación y la experiencia que hacen. Ellos hacen a través de una experiencia, ¿no? La oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo mejora los desenlaces de salud de los recién nacidos en estado crítico que precisan apoyo para respirar, ¿no? E incluso si nosotros leemos todo el artículo, trata del CPAP en comparación con la cánula nasal de alto flujo, que aún es invasiva, y que nosotros vemos en las consecuencias que puede traerse, ¿no? Entonces, justamente aquí lo dice, la ventilación invasiva suministra aire a través de un tubo respiratorio colocado en la tráquea del recién nacido, ¿no? Pero en cambio, la ventilación no invasiva suministra aire a través de una mascarilla que puede aplicarse sobre la boca o la nariz, ¿no? Entonces, miren qué valiosa información que nos da la bibliografía, que puede complementar nuestros conocimientos en la práctica diaria, ¿no? Porque el CIPAC es muy usado en neonatología, en pediatría, en la unidad de cuidados intensivos también pediátrica. Entonces es importante que nosotros nos llenemos de esta información porque cuánto puede aportar, ¿no? Y qué es lo que ellos corroboran, ¿no? La evidencia entre el CIPAC y la cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo fue la que salvó a muchas personas que padecieron de COVID, ¿no? Porque es un método no invasivo y que permite monitorear al paciente en una forma más segura. Entonces, miren estas lindas, yo diría riquísimas, valiosas comparaciones que nos hace esta base de datos y sobre todo que puede cambiar nuestra práctica clínica, ¿no? Entre usar una o usar la otra, o nos dice la evidencia que no corresponde o no está acorde a lo que hacemos, ¿no? También tenemos en Sanziren lecturas también científicas que nos pueden apoyar y que nos puede decir, ¿no? Cuáles son las indicaciones de la oxigenoterapia en el paciente ambulatorio o aquel paciente que recibe la asistencia en casa, ¿no? Porque recuerden que hoy en día el cuidado no solamente se brinda dentro de los hospitales. Hay pacientes que tienen una enfermedad terminal y que probablemente pues terminan con cuidados dentro del hogar, ¿no? Cuidados asistenciales dentro del hogar, que a veces se requiere el monitoreo del personal de salud o que hay que enseñar al familiar, ¿no? Por ejemplo, pacientes con un cáncer terminal, ¿no? Que terminan con oxígeno y que el paciente es quien regula el oxígeno en casa, ¿no? Entonces va monitoreando, va graduando, va escribiendo y va haciendo de una experiencia el manejo de su familiar, ¿no? Entonces, tenemos que llenarnos de esta información que es muy valiosa y yo diría muy rica en cuanto al conocimiento y a toda la importante información que nos puede dar, ¿no? Entonces, yo recomiendo particularmente la lectura científica, sobre todo, por ejemplo, miren este módulo de oxigenoterapia. Es un módulo preciosísimo que es nuevo del 2023 y que ha sido escrito paso a paso para las enfermeras, para nosotras las enfermeras, y nos da todo lo rico de la oxigenoterapia a través de cada dispositivo
ya sea de bajo flujo, de alto flujo o sea mixto, y sobre todo cómo hay que instalar el oxígeno partiendo desde un punto cero, ¿no? Entonces yo les recomiendo, igual se los he pasado también al equipo organizador del evento del día de hoy, para que ustedes lo puedan leer, también compartir y de repente también compartir en sus servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que estos son resultados de especialistas que ya han tenido evidencia clínica y que pues a través de estas lecturas ricas nos permiten conocer desarrollar o mejorar nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, en buena hora que sí podemos acceder, pero no, en Perú no nos quedamos atrás, porque también cada hospital hemos realizado la guía de práctica clínica, las guías también avanzadas, algunos ya están en las guías de EVE, ¿no? De evidencia científica de enfermería, y esto nos permite también, pues, compartir, comparar la información, ¿no? Por ejemplo, esta es la guía clínica del Instituto Nacional Materno Perinatal del Ministerio de Salud, donde ellos hacen una clasificación eh, y el protocolo para armar correctamente una cánula nasal, ¿no? Entonces, que hay que tener en cuenta que se tenga los dispositivos, el aire comprimido de oxígeno, el flujómetro, el frasco, ¿no? La cánula nasal, y que hay que ir siguiendo por esquema, ¿no? Entonces, fíjense, importante que revisemos también otros espacios, otras lecturas, otras experiencias que nos puedan ayudar a crecer profesionalmente y, ¿por qué no, en el servicio, ¿no? De repente nos repartimos las lecturas y podemos crecer como servicio y sobre todo pues aportar lo que es lo que corresponde a oxigenoterapia, ¿no? Entonces, yo creo que si hay alguna pregunta o la puedo ir respondiendo, la puedo ir escribiendo, y estoy pasándoles entonces el material para que ustedes puedan leer y puedan corroborar también en su práctica, ¿no? Porque ustedes saben que ahora tenemos este conocimiento, pero ya de repente horas más adelante podemos tener otros dispositivos, podemos tener otras herramientas que nos van a mejorar o que nos van a ayudar a realizar una práctica segura de oxigenoterapia. Entonces, yo quedo atenta a sus preguntas. Es aquí donde hemos podido desarrollar una primera y segunda parte, y que continuamos con el siguiente tema, ¿no? Entonces, quedo atenta si es que hay alguna interrogante, alguna pregunta por parte de ustedes, o y en cuanto, bueno, a la asistencia, recuerden que eso lo manejan por interno, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos concluido la primera parte. Quedo atenta muy a sus comentarios y espero que de verdad que sea de mucha ayuda, de mucho aporte para ustedes en su práctica clínica que tienen en sus establecimientos de salud. Ya saben que nunca es tarde para poder implementar las salas de oxigenoterapia, de poder iniciar hasta en nuestros centros de salud, porque como les decía, un paciente puede llegar convulsionando, o una gestante, y no es que la refiero al hospital, imagínense hasta que llegas al hospital. Puede ser muy tarde. Son minutos que perdemos, de minutos, segundos y horas que podemos perder el tiempo trasladando a una paciente, pudiendo iniciar un cuidado básico a una gestante o un neonato o a cualquier paciente. Y ojo, nos puede pasar en casa, ¿no? Primeros auxilios nos puede pasar en casa. Entonces, el llamado y la reflexión para ustedes. Entonces, quedo muy atenta a ustedes. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Sí, licenciada, ¿alguna consulta que alguien quiera ¿Sí? realizar para que la licenciada pueda resolverla o, no sé, compartir algún tipo
de conocimientos, alguna experiencia que también puedan tener dentro de algún servicio en el que estén laborando. Recuerden que el día de hoy es la sesión virtual, la primera sesión. El día de mañana la licenciada nos acompaña a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad, licenciada? A esa hora nos estaremos nuevamente reuniendo para poder continuar y culminar la parte de la sesión de este curso, ¿no? Denominado Oxigenoterapia y Soporte Hemodinámico en Urgencias y Emergencias. Así es, recuerden que es la experiencia de poder tener un trabajo en emergencias o lo que es en cuidados intensivos, ¿no? Implica la valoración integral del paciente en todo momento, ¿no? En todo momento se está haciendo la valoración del paciente, se está registrando y también se va comparando, ¿no? Aparte, pues que ustedes saben, en emergencia, en las unidades de cuidados intensivos, el médico está a las 24 horas bajo la evaluación del paciente y teniendo en cuenta las indicaciones, ¿no? Entonces hay que conocer, hay que discutir también sobre la oxigenoterapia, hay que implementar también nuevos accesorios que pueden estar saliendo ya en oxigenoterapia, ¿no? Y sobre todo la recomendación es que los coches de paro puedan estar equipados y se cuente con todos los accesorios, con todos los equipos funcionando, porque a veces se nos pasa, ¿no? Se nos pasa de que alguno nos está faltando o los gastamos y ya no los reponemos. Entonces es clave que todos los coches de paro estén funcionando, estén operativos y se supervise también el material, ¿no? Para que no se pueda desabastecer, no se pueda, digamos, no poder socorrer a tiempo a un paciente, ¿no? Porque recuerden que los minutos que nosotros podemos actuar son valiosísimos, ¿no? Son valiosísimos segundos, minutos y horas que podemos actuar con el paciente son valiosos y que pueden salvar la vida, ¿no? Y esto es, pues, valioso también para la familia, ¿no? Que una familia se vaya reconfortada, se pueda recuperar su salud, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí nos quedamos Sí, licenciada, y así es. quedo Agradecerle atenta. antemano por la participación en esta primera sesión en nombre del Centro Profesional y Empresarial System Solutions, siempre abordando temas de interés, temas de importancia, ¿no? Como se dice, vidas salvando vidas. Ustedes se dedican a eso, ¿no? A salvar vidas. Todo profesional de salud tiene la consigna, debería tener la consigna de siempre estar capacitándose por el hecho de que hay cosas nuevas que siempre uno tiene que renovar, ¿no? Intercambiar conocimientos, actualizar conocimientos, potenciar habilidades, ¿no? Todo personal de salud, en toda profesión, pero más que nada en la profesión de salud, porque en sus manos de ustedes está el salvar vidas también, ¿no? Le agradezco de antemano en nombre del Centro Profesional y Empresarial System Solution por esta primera sesión virtual. El día de mañana, repito, contaremos nuevamente con su presencia a partir de las 4 de la tarde para culminar estas 2 tardes de sesiones y poder esto así queden satisfechos, ¿no? Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta para que puedan realizarle a la licenciada. Bueno, aquí hay una consulta, creo que está comentando sobre las guías científicas. Todo material, repito, todo material la licenciada lo deja para colocarlo en el aula virtual. Ahí ustedes ya lo podrán descargar. También va a haber un examen que es la última parte del curso. Esta metodología ya tenemos implementada hace varios años. La primera parte es la parte teórica, virtual, y luego viene la parte donde ustedes van a poder descargar el material que la profesora ha trabajado para que ustedes puedan leerlo, estudiarlo y ahí también se va a adicionar algún material de lectura que ella también nos va a agenciar para que puedan complementar, ¿no? Y responder las preguntas que van a venir en el examen, ¿no? Ante todo, buenas tardes. Si no tuvieran ninguna pregunta más que realizar, los esperamos el día de mañana. Gracias, licenciada,
Que pase buenas noches y tengan todos muy buenas noches también. Gracias por su asistencia. Buenas noches a todos. Igual buenas noches, Evita. Bendiciones. Cuídense a todos. Nos vemos. Bendiciones. Buenas noches.